Mi nombre es Gregory Juan y voy a dar una clase online de MS Electronics en donde voy a hacer una demostración de cómo hacer una interfaz en LabVIEW. La interfaz a desarrollar está orientada a mostrar los valores adquiridos mediante una placa realizada por MS Electronics que permite muestrear la temperatura y la aceleración de los tres ejes a partir de un acelerómetro. Para hacer la interfaz hay que empezar por crear un nuevo proyecto. Al crear el proyecto se abren dos ventanas, una correspondiente al panel frontal, en donde se encuentran los elementos que hacen a la interfaz, y la otra ventana muestra el diagrama en bloques, en donde se encuentran todos los componentes tanto visibles como los no visibles. Ambas ventanas tienen un menú bastante similar en los que se observan los controles de ejecución, la topografía a utilizar y herramientas para ordenar los bloques o componentes. A diferencia del menú del panel frontal, en el menú del diagrama en bloques se tiene una herramienta que permite analizar el flujo de datos. Esto es útil ya que a diferencia de otros lenguajes de programación en los que se ejecutan operaciones sucesivas, en LabVIEW se utiliza un lenguaje basado en el flujo de datos, lo que implica que para obtener un resultado de un bloque, este tiene que recibir primero todos los valores de entrada necesarios. Antes de empezar a diseñar la interfaz, voy a mostrar a lo que se quiere llegar. Como se puede ver, en el panel frontal se encuentra un gráfico para mostrar los valores de la aceleración en los tres ejes, un gráfico para mostrar la temperatura, después tenemos también los controles para configurar el puerto serie y dos indicadores para mostrar que la conexión establecida entre la aplicación que se encuentra en el PIC y la interfaz se encuentre sincronizada y alineada. Por otro lado, en el diagrama en bloques podemos ver todos los componentes y la forma en que están interconectados. Lo primero que se hace en la interfaz es definir los parámetros del puerto serie. Luego se pasa a inicializar un buffer de recepción con un tamaño de 20 bytes y después de eso se pasa al loop principal, en donde se limpia el buffer de recepción y se envía el comando st a la aplicación que se encuentra en el PIC. Como respuesta se espera recibir OK. De recibirse correctamente se encienden los indicadores Syncro y Align. Después se pasa a enviar un valor para seleccionar la escala del acelerómetro. Ya por último se pasa a recibir el valor de la temperatura y el valor de la aceleración en los tres ejes, que se muestran en gráficos separados. A continuación vamos a pasar a diseñar la interfaz desde cero. Vamos a empezar por crear una estructura flat para separar operaciones. Y vamos a agregar el componente de configuración Visa para abrir el puerto serie. Si nos posicionamos encima del bloque podemos ver todas las entradas y salidas que posee. Para saber de qué se tratan podemos ir a Help y abrir la ayuda que nos permite ver la descripción de cada una de las salidas. Haciendo clic derecho sobre las entradas podemos agregar los componentes, controles, indicadores o constantes. En este caso van a ser prácticamente todos controles. Como pueden ver, de esta forma, cada vez que uno ingresa un control, el tipo de datos se ajusta a la entrada.
al valor que espera esa entrada. Para esta entrada, en vez de ingresar un control, vamos a ingresar una constante, ya que esta entrada es para habilitar un carácter de terminación. Como no lo vamos a utilizar, vamos a definirlo como false. Como se puede observar, los bloques de tipo control también se van agregando en el panel frontal. Luego vamos a pasar a agregar una secuencia más. Y vamos a agregar un bloque para definir el buffer de recepción. Y lo vamos a conectar con el bloque que define el puerto serie. Vamos a definir que lo que queremos inicializar es el buffer de recepción, con un tamaño de 20 caracteres. Ahora vamos a pasar a crear el loop principal. Y también para definir qué se hace primero, vamos a agregar una secuencia flat. En esta primera secuencia vamos a limpiar el buffer de recepción. Para eso hay que usar el bloque Visa Flush y lo conectamos nuevamente con las salidas del anterior bloque. Y le especificamos, mejor dicho, que lo que se quiere limpiar es el buffer de recepción. Después vamos a agregar el bloque Visa Write para enviar el comando st que espera recibir la aplicación que se encuentra en el PIC. Agregamos otra secuencia más. Incorporamos el bloque de lectura y esperamos recibir el comando key de respuesta. El comando key tiene 2 caracteres. Para indicar que la conexión está sincronizada y alineada, vamos a agregar en el panel frontal 2 indicadores que también van a aparecer en el diagrama en bloques. Los ubicamos en el lugar correspondiente y vamos a diseñar la lógica para que se enciendan una vez que se recibió la respuesta OK.
Agregamos una secuencia más en donde se va a enviar el valor de la escala que utiliza el acelerómetro. Vamos a agregar el componente typecast que nos permite transformar un número en un carácter. Y lo conectamos a la entrada para que se escriba ese valor en el buffer de escritura. Luego creamos dos secuencias más que van a ser las correspondientes a la lectura de los valores adquiridos. Agregamos 4 componentes de lectura. El primero va a ser para adquirir la temperatura y los otros 3 para adquirir los valores de aceleración en los ejes. Los valores recibidos corresponden al tipo de datos float que fueron fraccionados en la aplicación que se encuentra en el PIC en 4 caracteres. Por eso se necesita leer en cada oportunidad 4 caracteres. Para convertir los 4 caracteres en un valor float nuevamente, lo que vamos a hacer es ingresar un bloque externo al programa que se puede bajar de la página oficial de National. Se llama bin2float. Y vamos a pasar a crear un gráfico del tipo termómetro, al cual le podemos dar las características que querramos. Yendo a propiedades, podemos definir el color, la escala, etc. En este caso lo vamos a dejar así, no tiene importancia. Reubicamos el bloque del gráfico y lo conectamos con la salida del bin2float. Luego hacemos lo mismo con los otros 3. Vamos a copiar y pegar. Vamos a crear un gráfico tipo chart. Lo reubicamos. Y para que los 3 valores de aceleración en los ejes se muestren en el mismo gráfico, lo que vamos a agregar es el bloque bundle, que cumple esta función.
y lo conectamos al gráfico. Esto sería la totalidad de la interfaz. Para estar seguro de su funcionamiento vamos a mostrar directamente el que ya tenía hecho. Así que vamos a dejar de lado este. Y vamos a abrir la interfaz completa y ya ordenada. Vamos a pasar a conectar la placa y mostrar su funcionamiento. Lo primero que hay que hacer acá es definir el puerto por el que está y bueno, y ejecutarlo. Ahí se pueden ver la aceleración en los ejes, el valor de la temperatura, el valor de escala que se define en este caso por defecto en 2G, pero se puede cambiar a 8 por ejemplo, y ver los resultados, cómo cambia incluso con diferentes escalas. Si ponemos una escala menor, el rango se achica y por eso se pueden observar los cortes en la señal. Bueno, se puede observar la interfaz completa y su funcionamiento. Ahora vamos a detener la interfaz y vamos a mostrar cómo es el flujo de datos. Se puede observar que todos los bloques quedan inactivos hasta no recibir los valores de entrada necesarios. Y que obviamente las secuencias se van ejecutando de izquierda a derecha. Y con esto ya termina y vuelve a iniciarse todo el loop. Si uno, por ejemplo, se posiciona sobre los cables, las conexiones, aparece un indicador con P que nos permite observar qué está pasando exactamente ahí, qué es lo que se está por recibir. Por ejemplo, en este caso se recibió este valor. Bueno, y con esto termina la demostración de cómo hacer una interfaz gráfica para una aplicación en LabVIEW.